Atención a la última hora porque han surgido de nuevo los rumores de que la infanta Elena habría vuelto con su ex de juventud, Luis Astolfi. Ella asistió al enlace precisamente de su hijo, Luis Astolfi Jr., con Cristina Serrano, en lo que fue una celebración muy especial para ella por los estrechos lazos que mantiene con la familia del novio. En su juventud, la infanta Elena mantuvo una bonita y efímera, pero recordada, historia de amor con el padre del recién casado, el jinete Luis Astolfi Pérez de Guzmán, con el que hoy conserva no solo la afición de la hípica, sino también una afectuosa amistad forjada con el paso de los años. En un principio se pensó que la madre de Victoria Federica no había asistido al gran evento, pero ha sido la revista Hola la que ha mostrado todas estas imágenes que vamos a ver en exclusiva. Una boda, por cierto, a la que no acudieron Felipe ni Leticia. Pero yo lo entiendo, o sea, quiero decir que es que parece que cada vez que hay una gran boda de estas tienen que asistir los reyes de España. No es el caso, esto va más en este caso con la infanta Elena. Pero bueno, pues en estas imágenes podemos ver que sí estuvo presente y además aquí la vemos bailando con el novio. Refleja un poco esa buena relación que mantiene con la familia. Vamos a ver en una foto a ver si sale la hermana de Felipe VI, posa junto a los novios, muy sonriente, y en esa foto también aparece Luis Astolfi padre. No es esta, pero bueno, la vamos a ver, no os preocupéis. Ella protagonizó un momento divertido junto al novio. Era un poco como la invitada estrella. Ya sabéis que un poco estas familias aristocráticas, en cuanto viene alguien que pertenece a los Borbones, bueno, pues ya directamente toda la boda gira alrededor de ese Borbón. Lo hemos visto recientemente con el novio de Irene Urdangarín, Juan Urquijo, que el alcalde de Madrid lo ha hecho padrino de su hijo. Es verdad que él es familia, en este caso de la mujer, pero bueno, que son cosas pues que llaman bastante la atención. Como digo, ella bailó al ritmo de la música, pinchaba el DJ Andrés Osorno, un DJ de estos también, un poco que se mueve en estos ambientes aristocráticos y elitistas, que también dicen que es amigo de Victoria Federica. Y bueno, esta es la foto a la que hacíamos referencia. Yo la verdad digo, está un poco cascado el hombre, no sé, me da la sensación. O no le han cogido las mejores fotos, pero se supone que es coetáneo con la infanta Elena, que es verdad que ella tiene más de 60 años. Pero bueno, ella parece más joven en este caso que su ex, que Luis Astolfi. Y ahí vemos al novio y esa creo que no sé si es la novia. No sé si es la novia, diría que no. No sé, bueno, ahora seguimos viendo imágenes. El caso es que siempre se dijo que fue la reina doña Sofía quien no vio con buenos ojos el primer amor de juventud de su primogénita, la infanta Elena, cuando ésta se enamoró del jinete Luis Astolfi. Él era sevillano, contaba con todas las cualidades para triunfar, atractivo, simpático, deportista y un hombre tranquilo y familiar, y además cercano a un deporte que no les era ajeno, en este caso a la Casa Real y a los Borbones. Esta es otra imagen reciente, bueno, que yo diría que hicimos vídeo y que incluso lo comentamos, porque, bueno, pues ha surgido, bueno, la infanta Elena, que de repente mucha presencia, ¿no?, en la vida de su ex. Bueno, llama la atención. Elena quedó cautivada en aquellos años 80 por un Astolfi que además era un auténtico galán. Ambos compartían una gran pasión por los caballos y eso les llevó a coincidir en numerosos circuitos ecuestres. Aunque nunca se confirmó oficialmente su relación, pues era un secreto a voces. Hombre, cuando dicen no se confirmó oficialmente, no se confirmó, entiendo, por parte de la familia. No lo quisieron presentar como futuro marido, ya sabéis, estas cosas de la realeza.
Pero las revistas en su momento y los medios de comunicación de entonces sí dieron buena cuenta de la cercana amistad que mantenían en este caso los dos, y no solo por el deporte. A ver, aquí otra foto bailando. El caso es que el padre, bueno, siguió destacando por ser como jinete reconocido y exitoso, y dicen que mientras que la infanta, una aristócrata entregada, afrontaba cada competición con determinación sin que las caídas sufridas frenaran su empeño por seguir adelante. Bueno, yo creo que las imágenes un poco cuando hemos visto a la infanta Elena más cabreada, eso de no me llame Elena, llámeme doña Elena, ha sido precisamente cuando la han grabado en la hípica. Pero bueno, caminos al final que han tomado rumbos distintos en este sentido. Ella se casó con Jaime de Marichalar, con el que mantiene ahora una relación muy distante, con problemas incluidos, en este caso por Froilán y Victoria Federica. Froilán con 26, ella... Victoria Federica con 24, y él contrajo matrimonio con la sevillana Isabel Flórez. Con ella tuvo 2 hijos, en concreto el novio, Luis Jr., y también Marina Astolfi. Bueno, pues he estado mirando por la revista Hola a ver si encontraba alguna foto de la novia, pero no hay. Últimamente las bodas son muy raras, o no aparece el novio o no aparece la novia, pero el caso es que nos dan buena cuenta, en este caso algunas revistas del corazón, cuando no sale uno de los protagonistas, porque normalmente, o sea, los famosos suelen ser los que van a la boda y no los que se casan. Es un poco flipante. Bueno, en todo caso la revista Hola recoge... en lo que, bueno, pues ha llamado la atención por esto de la cercanía que he dicho antes entre Elena y el padre del novio. Dice la infanta Elena, declaraciones entre comillas: soy espontánea, valoro mucho a la familia y los amigos, procuro vivir con intensidad lo que hago, tengo sentido del humor y lo valoro en los demás. Dice así que no había duda que intentaría hacer lo posible por acudir a esta boda de su amigo, vamos a llamarlo así, Luis Astolfi. Voy a ver, yo creo que sigue casado, ¿no? Sí, yo creo que sigue casado. Sí, la de antes era la novia, os voy a mostrar la foto. Vale, esta es la novia y este es él. Es que sale la imagen muy chiquitina, pero bueno, la ampliamos aquí. Que es que claro, digo, pues la novia me parece, no sé, o los veo yo como muy mayores, ¿no? Aquí en otra foto era ella la novia, ¿vale? Es que se habían sortijado tanto el pelo. Y esta es la madrina, que es la mujer de Luis Astolfi, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que esos rumores de acercamiento son esos rumores, amistad. No estoy viendo aquí nada de que se haya divorciado de Luis Astolfi. Pero bueno. No sé. Dejadme ver una cosita, a ver si os puedo contar algo más. Sí, efectivamente, sí lo llevaba yo pensando. Isabel Flórez se divorció de Luis Astolfi en 2012. Claro, por eso no la hemos visto ahí en las fotos junto a la infanta Elena. Si es que, madre mía, ya es que es un lío, ¿no? Porque esto ya satélites un poco de la Casa Real, yo muchas veces me pierdo. Pues nada, entonces ya entiendo por qué ha salido la noticia esta de los rumores que sí habían vuelto. Yo la verdad, yo incluso a esta mujer se la ve más joven que al propio Luis Astolfi, o por lo menos así, o porque iba más, no sé, no es la mejor foto, ya lo digo, pero sí parece más joven que el padre. Bueno, no sé. En fin, rumores. En su momento, bueno, había unos rumores desde hace unos meses diciendo que la infanta Elena estaba con un empresario de Madrid, pero yo creo que no. Yo creo que estaban errando el tiro. Me da a mí un poco que la cosa va por aficiones, ¿no? Y en este caso la hípica parece que une a las personas. En fin, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC. También uniros al canal de WhatsApp
que tenéis ahí todos los vídeos. Gracias por estar ahí.